Debates Cristovisión. Muy buenas noches, bienvenidos. Comienza Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano. Hoy el tema es la inseguridad en Bogotá, pero también en el resto del país, porque el tema de los reincidentes, que es lo que más está golpeando duro, es aquellas personas que estuvieron en la cárcel, salen de la cárcel y vuelven a robar. Y asesinar y en fin, una cantidad de delitos que tiene impresionada y asustada a la ciudadanía. El tema de este fin de semana que viene, el paro armado que anunció la guerrilla del ELN, los casos de Bogotá, la señora de Rosales que fue para robarle el carro, la camioneta, le dispararon, quedó cuadraplégica, el caso también aquí en Bogotá del joven que por robarle la bicicleta lo apuñalan con sevicia, muere, el caso también en la capital de el escolta que dispara y evita un atraco en un carro que le rompen el vidrio en la calle 106 con autopista norte. Y así casos van y vienen, robo a celulares, cosquilleo, pandillas, microtráfico. Y la gente está muy preocupada, muy asustada, no cabe duda. Como tituló la revista Semana, en la edición que está circulando esta semana, Miedo. Titula así, Miedo, y eso es lo que siente hoy la ciudadanía, se anda ya con temor. Las cifras de los reincidentes igualmente son asustadoras. Leo unas, por ejemplo. Escuchen estas, de 2017. Las autoridades capturaron a 207.728 delincuentes en flagrancia, es decir, con las manos en la masa. Otros 37.800 cayeron como resultado de investigaciones. Y oigan esto, sin embargo, los jueces solo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel. O sea, ni siquiera el 5%. Ni siquiera el 5%. Quedan en libertad de una manera muy fácil. El Código Penal no garantiza que se puedan capturar fácilmente. De los más de 240.000 capturados, la cifra que decíamos inicialmente, en el 2017, 91.000 ya habían sido arrestados entre 2 y 9 veces y otros 1.700 capturados por la policía entre 10 y 40 veces. O sea, la gente dice, pero ¿para qué los capturan si van a volver a salir? Y eso es lo que está. Hay propuestas para endurecer las penas en el Código Penal, pero eso no está tan rápido, eso no está a la vuelta de la esquina. Ese es el tema hoy, Debates Cristovisión. Presento los panelistas. A mi derecha, la doctora Camila Moreno Pulido. Ella es asesora jurídica en el sector público y privado. Doctora Camila, bienvenida a Cristovisión. Muchas gracias, Daniel. Muy contenta de estar contigo y hablando de un tema tan coyuntural e importante para el país. Ella es abogada de la Universidad de Santo Tomás, especialista en Derecho Administrativo, asesora jurídica de la Comisión Quinta del Senado y hizo parte de la comisión redactora del nuevo Código de Policía. O sea, sabe del tema. Sí, correcto, estamos donde es. ¿Cómo va lo del Código de Policía? ¿Ha funcionado? La implementación del Código de Policía no depende únicamente de la autoridad de policía. En cuanto a la función de policía, todos tenemos una gran responsabilidad y allí es donde aprovecho tu pregunta para poder hacer un llamado a todas las personas a denunciar, a entender cuál es la conducta contravencional, a utilizar el macroproceso de inspectores de policía y a no dejar de hacer lo que nos manda la Constitución y la ley como un deber, que es poner cada vez que estemos ante una situación de delito o de riesgo, poner en conocimiento de las autoridades que estamos siendo víctimas, porque esa es la primera parte, Daniel. La autoridad no puede hacer más allá de lo que la ciudadanía haga y desafortunadamente nos acostumbramos mucho de manera paquidérmica y soslayada a no decir por miedo, que es lo que tú acabas de comentar que nos dice la revista Semana. El sistema está bien diseñado, el sistema es generoso, el sistema es producto de años de estudio. Desde 1970 teníamos un código obsoleto, ahora tenemos un código que responde a las realidades de la sociedad. Hace falta que la sociedad también conozca el código. Muy bien.
hablaremos de eso más adelante. A mi izquierda, la periodista Yolanda Gómez. Ella es la editora de la sección Bogotá de El Tiempo. Una conocedora profunda del tema de la capital del país, comunicadora periodista, 34 años de experiencia. Ha sido reportera, editora de radio, televisión, prensa, internet y con distintos premios. Ha tenido un diplomado en periodismo público de la Unión Europea, una especialización en docencia de la Universidad Cooperativa, tiene una maestría en periodismo y comunicación digital de la Universidad Autónoma de Barcelona y hace parte del grupo de docentes de la Escuela de Periodismo del Tiempo. Yolanda, ¿qué tal? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Daniel. Un gusto tenerla aquí en Claro Debates sí. Cristovisión. Y además en un tema que a mí me apasiona porque realmente Bogotá es el corazón de Colombia. Así es. ¿Cuántos habitantes tiene Bogotá a propósito? ¿8, 9 millones? Si miramos el contador diario que tiene el planeación distrital, son alrededor de 8.200.000 personas en este momento. Ah, esa es una cifra. Esa es la cifra oficial, ¿no? Cifras ¿Cree proyectadas del usted censo que del 2003. puede ser más? Puede ser más, pero es aventurado decir si es más porque cada vez Bogotá se vuelve más atractiva para la gente, cada vez llegan más. Por ejemplo, ahorita tenemos este fenómeno de los venezolanos, entonces es difícil, pero pues esa es la proyección de población que hacen, es la cifra como oficial que se maneja. Bien, Yolanda Gómez, editora de la sección Bogotá del Tiempo. Y a la izquierda de la periodista Yolanda Gómez, el mayor, Carlos Valencia. Mayor, ¿cómo ha estado? Bienvenido a Cristovisión Noticias. Bien, señor, muchas gracias a ustedes por la invitación. El mayor, hasta hace poco, era el comandante en Suba y ahora hace 12 días, 12 días exactamente. 12 días es el comandante en Fontibón. Ha sido, ya dije, subcomandante en Suba y ha sido jefe seccional de tránsito y transporte en estos departamentos, en Boyacá, en Sucre, en Cundinamarca y en la sección del Magdalena Medio. Ese paso mayor del transporte a lo cotidiano, ¿es como lo mismo o es un cambio muy brusco? Bueno, no, es una transición que se da institucionalmente, son cambios normales, debemos desempeñarnos en varias disciplinas y hay un tiempo de preparación para ello. Desempeñamos pues nuestra labor durante 9 años, todo el tema de tránsito y transporte, y una vez la institución decide que debemos prestar nuestro servicio en otro lugar, igual debemos estar preparados para ello, y pues así fue como ocurrió mi caso. Hemos llegado en este momento pues a la ciudad de Bogotá, llevamos ya 1 año laborando aquí y atendiendo pues todos los requerimientos ciudadanos y todas las situaciones a que haya lugar en las diferentes estaciones de policía o en los diferentes lugares donde así lo requiera la institución. Muy bien. Quiero formular la pregunta que tenemos esta noche para que la gente participe. Miren ustedes. Vamos a ver. Cree que en el gobierno de Enrique Peñalosa o en la alcaldía de Enrique Peñalosa aumentó la inseguridad en Bogotá. Puede participar usted de la siguiente manera. En Facebook, Canal Cristovisión, en Twitter, @Cristovisión, en Instagram, Canal Cristovisión, y en WhatsApp 314-440-9571 o llamando ya a este teléfono 747-0710, opción 1. Gratis desde cualquier lugar de Colombia. Además estamos por los siguientes cable operadores, más de 300, digo algunos de los más importantes. ETV en el 807, en DirecTV en el 353, en Claro en el 903 y en UNE en el número 106. Bien, comencemos. Yolanda, ¿qué está pasando en Bogotá? ¿Por qué tanta delincuencia? Bueno, déjenme primero, a propósito de la pregunta que usted está formulando a los televidentes, porque es que el tema de la seguridad ahí se mira desde 2 perspectivas. Una, desde el tema de las cifras de inseguridad contundentes que entrega la policía, que se coordina con la fiscalía, con medicina legal.
que son las cifras que mandan. Bogotá bajó la tasa histórica de homicidios, está por debajo de 14 por 100.000 habitantes, y eso es bien, y en casi todos los indicadores de seguridad bajó. Pero la percepción de inseguridad, que es la opinión de la gente por lo que le pasa alrededor, es distinta, esa no cede. Ahora, en Bogotá hay una cifra que no cede contundente, que es el tema del atraco. En Bogotá y en otras zonas del país, que es el que más está golpeando y es el que más impacta la percepción que la gente tiene de la seguridad. Fíjese usted que si atracan a una señora con unas motocicletas para robarle su motocicleta, la hieren, ¿sí? La dejan en un estado de salud lamentable, o matan a un muchacho en Kennedy, como ocurrió, por robarle la bicicleta, pues eso impacta absolutamente todo el entorno, y eso explica por qué la percepción de inseguridad es tan alta. Entonces, esos son los dos fenómenos que se están presentando en Bogotá, y la gente le ha cogido miedo a denunciar, no porque no sea cívica, no porque porque es que el tema de que suelten a los delincuentes a las 24 horas impacta a la gente. Hemos conocido en el periódico historias de personas que dicen, pero si es que lo denunciamos la semana pasada, o del caso de que le dice, mire, si usted quiere arriesgarse, eso se demora como sus 12, 13 horas allá en la estación, y usted tiene que esperarse hasta que haya turno para la denuncia. Entonces hay muchos factores que contribuyen a que la gente no denuncie. Entonces es una manera multifacética de ver el tema, es decir, que es muy complejo. Puede ser mucho más alta el caso de los robos, entonces. Pues es que siempre se ha estimado, la gente denuncia cuando le roban algo que realmente es valioso, o cuando hay de pronto alguna lesión. Pero hay muchos hurtos, muchos robos que la gente termina por no denunciar. Digamos que el de los celulares se ha ido acercando mucho a la realidad por todas estas medidas que se han tomado de manera institucional para evitar que se pueda comercializar estos teléfonos robados. Pero son muchos los casos, y esa cifra es muy difícil de conocer, ni las mismas autoridades la conocen. Es difícil, entonces cuando suben las cifras se dice subió la denuncia. Cuando bajan se dice bajaron los delitos. Entonces uno siempre está ahí como en esa coyuntura de que no sabe. Pero volvemos a ese tema que le preocupa a la gente, no es percepción. No, por eso le decía que hay que verlo de las dos maneras. Ya. Si a usted le atracan al tío, al vecino, sí, al hijo, a mi hija que iba en Transmilenio y le raparon el celular, etcétera, usted está hablando de la inseguridad por lo que le toca en el entorno. Por eso cuando la Cámara de Comercio hace la encuesta de percepción y victimización, siempre habla de victimización directa y de victimización indirecta, y es la pregunta que hace la Cámara de Comercio: ¿en el último año usted o alguien de su familia fue víctima de un delito? El 16% dice que fue víctima directa, y para completar el otro 40% pues está la gente que tuvo de víctima a un vecino, a un amigo, a un compañero de trabajo, a un familiar. Entonces ahí hay un componente de realidad y hay un componente de percepción que se riega, es decir, es que cómo no generar sensación de miedo cuando unos motociclistas atracan y se roban una camioneta, o cuando asaltan a una persona, un motociclista por cada lado del carro, y le quita a la gente el reloj, los Rolex, esta banda famosa. Sí. Eso genera un impacto mediático enorme por la espectacularidad del tema, y además porque si primero disparan y después roban, entonces ya no solamente que roben, sino que hieren a la gente. Abogada, ¿qué puede estar pasando? Usted que hizo parte de la redacción del Código de Policía. Como abogada tengo que decir que la situación de incertidumbre, la percepción de inseguridad y la falla en la ejecución del código tienen una sola palabra en común: la impunidad. Y la impunidad es judicial. Entonces, diciéndolo como practicante, como profesional del derecho, yo encuentro también una gran cifra de disminución de las denuncias asociado a que sabemos que el resultado no va a ser proporcional al riesgo, al daño, al temor, a la inseguridad que se causó, aun cuando incluso reteniendo a las personas, ellas devuelvan, paguen, reparen, porque volvemos a lo que dice también nuestra amiga periodista, estas personas reinciden, y parece que aún con la reincidencia el sistema judicial no encontrará gravedad en el asunto, no la suficiente para ponerle un paro
a estas personas que se dedican a delinquir, porque son empresas organizadas. Entonces veíamos, por ejemplo, la semana pasada y antepasada, y no hablo solamente del tema de los hurtos, aunque la policía tiene un plan a nivel nacional que se llama el Plan Metrópoli, Todos contra el Hurto, porque precisamente es el flagelo más grande actual. Pero si hablamos de homicidios, si hablamos de lesiones, si hablamos de violaciones, si hablamos de accesos a menores, podemos tener también un índice de criminalidad registrada absolutamente alto, y a pesar de que, como sucedió en un barrio aquí en la ciudad, cogen la misma comunidad a la persona que comete el delito, el juez no ve la flagrancia porque no tiene los elementos materiales suficientes para declararla, y como dice el 279 del Código de Procedimiento Penal, una orden de captura o una captura se da porque existe una orden judicial, y cuando no existe es porque existe un caso de flagrancia, y la flagrancia solamente tiene 5 elementos para poderse identificar: que la persona haya sido aprendida o cogida en el momento de cometer el delito, o en el vehículo de huida, o con los elementos que cometió el delito o de la otra persona en su cuerpo, o individualizada en cámaras, o seguida por voces de auxilio. Pero si no existe nada de esto, que es lo que pasaba con el delito de la violación de una menor, donde los testigos son las 4 paredes y la gente que sabe que pudo haber sucedido decide tomar acciones, el juez dice: yo no me puedo extralimitar, no puedo irme más allá, porque la ley penal, no la policiva, no el nuevo Código de Policía, que habla es de las conductas de convivencia entre los ciudadanos. La ley penal sigue siendo flexible, y no en la pena necesariamente, en el procedimiento. Desde la captura hasta la pena, porque la pena puede ser de 25, de 50, de 30 años, pero desde la captura hasta la sentencia de condena podemos estar viendo una cantidad de procesos dilatorios, de maniobras y mañas de abogados y de los mismos procesados, que ya saben, como alguna vez lo dijeron algunos en televisión: a mí me capturan y más se demoran en sacar la orden que yo en salir de la prisión. No, esa frase es... No, pues, además es que los delincuentes ya retan a los ciudadanos y retan a la autoridad, porque un personaje que ha sido capturado 57 veces, como es el caso que nombra todo el tiempo el secretario de Seguridad de Bogotá, y siempre lo han cogido hurtando, y los jueces no han encontrado argumentos suficientes para dejarlo detenido. Pero déjeme de hablarle del tema que usted mencionaba al comienzo del programa, sobre la reincidencia. Oiga, este subtítulo de ese artículo de semana, de la semana de esta semana, y ahora se lo pregunto a usted, Mayor: ser malo paga. Mire, hay una cosa ¿Qué opina? No, pues fíjese que esa es la percepción que se va generando entre la gente, por lo que decía aquí la abogada. Es cuando la gente percibe que no hay castigo, que no se sanciona al delincuente, pues la gente dice: ¿para qué denuncio? ¿Para qué pierdo el tiempo? ¿Para qué me desgasto? ¿Para qué me enfrento tú a tú con un delincuente que me va a identificar y después me voy a generar un riesgo? Porque fíjese que hoy preparamos en El Tiempo para publicarlo mañana viernes un artículo sobre este tema de la reincidencia. ¿Y cómo le parece que entre los jueces hay división sobre la interpretación de la ley? Y algunos de los jueces consideran que solamente se puede considerar reincidente a alguien que ha sido condenado. Imagínese, en un país donde no hay condenas, donde los procesos se dilatan, como decía aquí el abogado, donde hay muchas artimañas para que salgan libres, que una parte de los jueces considere que la reincidencia solo se da cuando ha sido condenado. Pues no vamos a ningún lado, porque pues toda esta gente roba y sale, roba y sale, roba y sale, la policía se desgasta. Es que a veces uno dice que ni el pie de fuerza se necesita aumentar. Lo que pasa es que la policía se desgasta capturando 20 veces a los mismos delincuentes. Acaba de llegar nuestra otra invitada, Juanita. Se puede sentar bien pueda, no pasa nada. Le invitamos a que se siente, nuestra cuarta panelista, que vino con botón y todo. La presento antes de darle paso al Mayor. Juanita, ¿cómo se pronuncia este apellido? Gubertus. Gubertus. ¿Este es de dónde? Es holandés. Ah, es holandés, muy bien. Es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Derecho de la Universidad de Harvard y becaria de la beca Fulbright. Ha desarrollado toda su carrera profesional al lado del consejero Sergio Jaramillo. ¿Dónde está el doctor Jaramillo a propósito? Soy embajador Alemania. En Bélgica. Ah, en Bélgica. Sí, señor. Coordinó el diseño de instrumentos jurídicos relacionados con justicia transicional, construcción de paz y actividades de inteligencia.
fuera la directora del Fondo de Capital Humano, un programa del tanque de pensamiento del Institute for Integrated Transitions. ¿Esto dónde queda? El Instituto para Transiciones Integrales está basado en Barcelona, pero tiene una sede en Colombia. Y yo, después de que terminé de trabajar en gobierno en agosto de 2016, luego de que culmina el primer acuerdo de paz, empecé a trabajar en este instituto, ayudando a exportar todas las lecciones aprendidas en Colombia, que distintos países del mundo estaban ávidas de empezar a conocer cómo era que se había hecho el proceso de paz en Colombia y por qué había funcionado en este caso y no en otros. Entonces fue un proceso muy interesante de que, a pesar que el instituto está en Barcelona, desde aquí en Bogotá estábamos exportando conocimiento colombiano para el mundo. Estupendo. Y no termina la hoja de vida. No. Y luego pasó a ser la directora adjunta del IFIT, ¿cierto? IFIT. Ese es el mismo. Instituto para Transiciones Integrales, sí señor. Muy bien. Y renunció porque es actualmente candidata a la Cámara por Bogotá. Correcto, sí señor. 110. Alianza Verde, es correcto. Daniel, muchas gracias por esa presentación y gracias, por supuesto, a Cristovisión por recibirme. Perdón que en estas carreras de la campaña se llega tarde a ciertas cosas. Un gusto tenerla aquí, Juanita. Mayor, ¿qué está pasando? ¿Quiénes están detrás? ¿Los reincidentes, bandas, desempleo? ¿Qué nos puede decir usted? Hay varios factores que inciden en todo este tema de la reincidencia en los delitos. Sin embargo, pues el mensaje que nosotros podemos dar en este momento a la comunidad y a la mesa de trabajo, a toda la gente, es: nosotros debemos continuar en ese trabajo. Finalmente está en manos de los jueces de la República. Hay que hacer el énfasis ahí. En cualquier momento, sí. Porque no momento... entraron la semana pasada 500 nuevos policías a Bogotá. Así es. Pero pueden entrar, ¿qué? 2.000. Pero es que fíjese... ¿Y si hay los jueces no...? Tenemos que funcionar todo este trabajo. Esta es una ciudad de más de 5.500 barrios. Es un trabajo fuerte que hay que hacer allí. No. Es un trabajo supremamente fuerte que hay que hacer allí en el tema judicial, en el tema del trabajo articulado que se hace entre Policía Nacional, Fiscalía, los jueces, todo el sistema carcelario, para nosotros mirar realmente todas esas personas que son reincidentes en esos delitos. ¿Cuál va a ser su futuro? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Van a continuar en la calle? ¿Van a seguir robando a las personas? Diariamente salen, son judicializados, como lo dice el artículo, hasta 57 veces por el mismo motivo. ¿Qué pasa con ellos? Porque nuevamente existe este desgaste de nosotros como institución y de la Fiscalía como institución, y finalmente no logramos el último fin, el objetivo final, que es poner tras las rejas, como se dice popularmente, a estas personas y que no salgan y continúen haciendo este daño. Sin embargo, este trabajo se sigue haciendo, continuamos en reuniones de coordinación, continuamos en reuniones verificando y mirando qué está pasando en cada caso específico. Hay un trabajo fuerte de policía judicial, porque no podemos hablar que la persona que se hurta un celular es, como lo decimos en algunas oportunidades o en algunas ocasiones, un factor de oportunidad. Hurtarse un celular que está encima de una mesa, este celular es revendido a otra persona, asimismo es llevado a un lugar, a un centro de acopio, y es allí donde se logra tipificar que hay unas bandas delincuenciales detrás de todo este tema del hurto. No son aislados, son realmente, como le dije anteriormente, bandas delincuenciales. Sin embargo, desde la Policía Nacional, desde la Fiscalía General de la Nación, se está haciendo el trabajo necesario para lograr articular procesos o programas metodológicos que nos lleven a tipificarle a estas bandas los conciertos para delinquir, los hurtos calificados y agravados, para que una vez se logre demostrar la participación de esas personas en estas bandas, pues ya haya un buen recaudo por parte de la autoridad competente y no puedan nuevamente salir a la calle a delinquir. Candidata Juanita, candidata a la Cámara por Bogotá, además. Sí, señor. ¿Alguna propuesta a este respecto? Así es, yo creo que es de la mayor importancia esta situación. Si bien uno mira los indicadores generales, y seguramente ya lo habrán mencionado, pues Bogotá en las tendencias viene reduciendo, ¿no? Los indicadores de homicidio, Yolanda, es decir, pues uno tiene que mirar el panorama general y mandar una señal también de tranquilidad, porque estos casos, que son graves y que tenemos que enfrentar, tampoco significa que empecemos a escalar un caos mayor que pueda generar mayor violencia. Ahora, dicho eso, yo sí quisiera, y en particular una de mis
mis propuestas, si soy elegida representante a la Cámara, es una ley de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque creo que Colombia, y el mayor no me dejará mentir, ha desarrollado una capacidad durante, en particular los últimos 25 años, de cómo luchar una guerra, fortaleciendo su capacidad militar, fortaleciendo su capacidad policial en zonas de orden público, desarrollando y profesionalizando su capacidad militar, pero tenemos pendiente un capítulo igual de poderoso de fortalecimiento de la administración de justicia local, en donde ahí, claro, hay un rol policial fundamental, pero hay un rol de la justicia local que todavía no ha sido fortalecida en igual sentido. Yo creo que ahí hay por lo menos 4 temas que son trascendentales que una ley de seguridad ciudadana puede ayudar a fortalecer. ¿Que usted promovería? Por supuesto, de llegar a la es Cámara. uno de los ejes principales de lo que yo quisiera hacer desde la Cámara de Representantes. El primero es una visión estratégica de persecución penal, y ya el mayor lo estaba diciendo, y yo creo que es trascendental. Todavía en Colombia seguimos en una lógica en donde el caso que llega es el caso que tiene que estudiar en el orden en el que llega el fiscal y se lo tiene que presentar al juez. Y el juez recibe el caso sin ninguna lógica de cuál es la persecución estratégica y por qué es más importante, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que están incrementando los hurtos de vehículos automotores, concentrarse en desmantelar esas estructuras de crimen organizado en vez de ir simplemente caso por caso. Es una lógica de priorización estratégica de la persecución penal. Otro ejemplo, yo puedo ir detrás de perseguir a los menores que voy capturando, o de perseguir incluso al parrillero, ¿no?, a cada cual que comete un delito, o puedo ir detrás de una persecución penal estratégica que me permita, a través del fortalecimiento de capacidades de agentes encubiertos infiltrados, a partir del fortalecimiento de la capacidad de interceptación telefónica debidamente autorizada, pues generar unos procesos de investigación criminal muchísimo más robustecidos y cuyo objetivo no sea la captura. Porque el indicador de éxito no puede seguir siendo la captura, sino que el indicador de éxito sea realmente el desmantelamiento de estas estructuras de crimen organizado. Segundo, una lógica de articulación. Tenemos que trabajar colectivamente, y yo creo que mucho también de la frustración de distintos sectores en la policía, por ejemplo, pues es, vamos a ir remando, trabajando obviamente con los fiscales en un esfuerzo que yo creo que es significativo, y una frustración grande con jueces que no necesariamente trabajan de la misma manera. Y los jueces, por el otro lado, diciendo es que no están capturando a la gente con las debidas garantías y con la investigación judicial previa. Yo creo que esa articulación de trabajar y remar todos con esos objetivos es fundamental. Y digo 2 elementos más: un fortalecimiento de las figuras para realmente, digamos, garantizar que se bloquean las fuentes de financiación de estas estructuras de crimen organizado, en donde de nuevo el fortalecimiento de la extinción de dominio, que hemos hecho varias reformas en Colombia, pero yo creo que aún hay que dar pasos en torno al fortalecimiento de la extinción de dominio en estos casos, y por supuesto un tema de atención a víctimas. Colombia ha recorrido un camino muy importante en términos de la atención a víctimas de conflicto armado, pues que es razonable por tener 8 millones de víctimas, pero una víctima de la criminalidad ordinaria siente que no tiene una puerta clara y una ruta clara de atención que le permita entender cuáles son sus pasos para acceder a la justicia. Yo sí creo que el fin de la guerra en Colombia debe significar el fortalecimiento de la justicia local, y que los ciudadanos en Bogotá veamos ahí como el gran plus del fin de la guerra. Sí. Pero mire usted cómo hemos venido avanzando en el tema, y se han presentado ya casos significativos de ello. Es como veíamos esta misma semana el desmantelamiento de una banda dedicada al hurto en la modalidad de fleteo y demás, y donde ya en un trabajo estructurado que se hizo, se logra la extinción del dominio de bienes de esta banda por casi 1.800 millones de pesos, ¿sí? Viviendas, propiedades, dinero, claro, que vehículos. lo que dice la candidata. Entonces, que... ya hemos venido trabajando sí. en el tema, es importante, sin embargo, como lo dice la candidata, es importante fortalecerlo y llegar al punto que todos los delitos o todas las estructuras delincuenciales tengan el mismo tratamiento, y lograr en el tiempo requerido o que la ciudadanía pueda ver el resultado en un tiempo mínimo. Obviamente pues hay que atender los casos, los tiempos normales que nos da el Código de Procedimiento Penal para atender todo este tipo de situaciones, pero ya hemos venido avanzando en el tema y ya se han visto resultados como los veíamos esta misma semana. ¿Qué dice Yolanda Gómez? Que es que yo veo, o sea, el planteamiento que hace la candidata me parece interesante, porque se necesita una estructura fuerte de la seguridad ciudadana, pero es que hay unos problemas estructurales que están influyendo en todo lo que veníamos hablando sobre la impunidad, sobre la reincidencia y demás. Pues cuando usted habla de desmantelar unas bandas,
de atacarles a las fuentes de financiación, necesariamente hay que hablar que al desmantelar pues hay que capturar, hay que sancionar, pero mire, no hay cárceles para llevarlos. Los jueces dicen, mire, yo no le puedo dictar medida de aseguramiento a uno porque hay una garantía de la presunción de inocencia y yo no puedo estar mandando a todo el mundo a la cárcel, sobre todo si no tienen todo el acervo probatorio, que eso no se consigue de la noche a la mañana, y en muchos casos de flagrancia por nimiedades dejan en libertad a la gente porque primero está la presunción de inocencia, porque dejar a la gente fuera de la cárcel meterla a la cárcel es una cosa grave desde el punto de vista de los derechos humanos. Pero el otro tema es que no hay cupo, y en este país no la hemos pasado, el Congreso se la ha pasado desde legislar y volver graves los delitos para meterlos a la cárcel y luego quitarles la gravedad para que salga la gente y descongestionar las cárceles. Entonces, esos problemas estructurales necesitan una mirada distinta. Nuestro problema de impunidad tiene que siempre verse desde la óptica de la legislación, porque a pesar de que yo aplaudo y alabo toda la planeación que ha hecho la policía a nivel estratégico, porque ahora SIJIN, DIJÍN, CIPOL, la fuerza disponible se ha dedicado a desmantelar estos grandes núcleos de poderes delincuenciales, tenemos que saber que ese núcleo de poder, como lo decía Yolanda, tiene unos derechos sí o sí iguales a los que cualquier otro ciudadano tendría en cuanto a debido proceso, presunción de inocencia, legalidad, contradicción, posibilidad de aportar pruebas y la inmediación en derecho penal, que es la gran innovación del sistema penal oral acusatorio, que es yo presento la prueba en el momento del juicio cuando la tenga y también tengo derecho a un investigador privado para demostrar mi inocencia. Todo eso se reduce a que de pronto en la primera audiencia yo puedo decir que cuento con alguna de las calificaciones jurídicas para que se me abrogue un subrogado penal. El subrogado penal es lo que le permite a una madre que viene delinquiendo toda su vida, pero que es madre cabeza de familia, salir por ser madre cabeza de familia. El subrogado es el que le permite al que no tiene antecedentes o al que paga una fianza, al que paga una multa, al que reconoce y repara a la víctima, salir. Pero desafortunadamente, también lo decía el mayor, no tenemos la cosmovisión de la rehabilitación del derecho penal. El derecho penal tiene 3 elementos fundamentales: la reacción, pero también la resocialización y la rehabilitación de la persona que está procesada. Esa rehabilitación no va a suceder en un establecimiento carcelario, pero tampoco afuera. Y yo quiero retomar algo que decía Daniel al principio. ¿Es desempleo, es hambre, es necesidad? ¿Qué es lo que pasa? Es todo eso junto y aunado a que la ley no ha logrado responder con eficiencia, porque en el Congreso nos hemos dedicado a hacer otras cosas y con eficiencia a las realidades del país con una sola cosa, que yo quisiera también decirle a la candidata que lo tuviera muy en cuenta. Sobre legislados estamos y tenemos un código penal muy robusto, pero desafortunadamente acá la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Congreso están pensando en modelos de país muy distintos. Modelo de país europeo que no tiene la policía en su criminalidad registrada. Usted que estudió, Juanita, que ha estudiado por fuera, es así, ¿no? Lo que dice la abogada, están cosas muy pensadas como en otros países, y en Colombia. Y yo comparto que en gran medida el tema no es de legislar más. Yo creo que hay que legislar bien y justamente depurar mucho de este sistema que está sobreregulado, como bien dicen, y tener una política. Pero a tu punto, Yolanda, que me parece importantísimo el tema de las cárceles. Yo no creo que el tema sea llevar más gente a la cárcel. Ni construir más cárceles. O sea, hay un tema de hacinamiento brutal y con la situación con la que tenemos hoy, sin capturar a una sola persona más, ya necesitamos más cárceles. Tiene un sobrecupo de, mayor me corregirá, de 127%. Entonces, cada cárcel tiene uno diferente. Es impresionante. No la podría tener, pero sí es bastante alta. Solo terminar este punto porque creo que es trascendental. Yo creo que más allá de la situación de hacinamiento en este momento, el escenario no es necesariamente llevar a un número más alto de gente a la cárcel, sino es cómo garantizar que la investigación, el juzgamiento y sanción, la gente que realmente es llevada a la cárcel, es gente que estratégicamente permite desmantelar una organización. Si yo tengo una organización, digamos, X cosa, de 100 personas, a mí de nada me sirve meter a 75 personas a la cárcel si resulta que me quedan arriba los cuadros estratégicos que están articulando toda esta organización criminal y vuelven y relevan y llenan de gente. Es tomar a las cabezas porque muchas organizaciones instrumentalizan. Hace unos días tuvimos operativos en el canal de la Sexta con 30 en Bogotá y muy triste ver cómo salían la cantidad de habitantes de calle que viven allí, totalmente enajenados mentalmente y son utilizados por las grandes estructuras para robar,
para receptar, para volver y vender lo que han robado, para amedrentar y apuñalar y hacer todo lo que necesiten hacer esas grandes estructuras que existían en el Bronx. Es que el Bronx esa es la radiografía de lo que sucede con la impunidad. Los otros instrumentalizados son los menores de edad. Así y ahí es. hay otro problema estructural que yo quería mencionar hace un rato cuando les hablaba de los problemas estructurales. Y es que sitios como el Redentor, y en el país hay muchos redentores, no están sirviendo para resocializar a los jóvenes, se están convirtiendo en una escuela a la que ellos van de vacaciones, porque saben que van a estar 24 horas allá guardados, y las bandas, las organizaciones criminales saben que los menores tienen un tratamiento preferencial y los utilizan y ellos se dejan instrumentalizar. Y además hay otro problema estructural, que usted mencionaba hace un rato de si había desempleo, que hay un problema en ciertos sectores de las ciudades en el que se crece con el crimen y se considera válido y se considera como normal ser parte de una banda, ser parte de la venta del microtráfico. ¿No, Juanita, entonces eso requiere entonces, un tratamiento también integral, porque como decía la candidata, no es solamente el tema de penalizar y de llevar a la cárcel, sino de identificar que de qué nos sirve llevar a la cárcel a una gente cuando estamos sacando un ejército, una fábrica de gente que se dedica al hurto porque es el dinero fácil y porque se criaron en ese entorno. Y eso es más grande. Y tiene de lo el que atractivo pensamos. del riesgo, de la adrenalina, del robar, muy también de nuestra idiosincrasia, de la pillería, de lo fácil, de lo ser avión. Entonces yo soy más avión, entonces me da una autoestima mayor. Es que y yo añadiría, perdona lo que estaba diciendo Yolanda, que creo que es fundamental. Justamente tenemos un delito que poco se estrena, que es el uso de menores para la comisión de delitos, en donde uno podría tener una visión estratégica de concentrar la acción penal en perseguir a los mayores de edad que están haciendo uso de niñas, niños y adolescentes para la comisión de delitos, garantizando que sean realmente los que tienen esta forma de tener, digamos, la articulación de la estrategia de la organización criminal y tener unas visiones mucho más, digamos, resocializadas de los niños, niñas y jóvenes, en donde uno puede tener esquemas donde hay una cantidad de fundaciones y organizaciones sociales trabajando a nivel comunitario, que uno podría ayudar a que a través del deporte haya un uso mucho más razonable de ese tiempo libre y esos jóvenes tengan una posibilidad de tener otra opción de vida, que si seguramente acaban en una cárcel, pues la lógica de que van a terminar volviéndose a meter en redes criminales es altísima, pero eso implica tener una visión estratégica de la persecución penal. El tema de que hay un tema cultural, un tema familiar, hay un tema de que se crece en medio del delito y se considera que eso es normal. Lo vimos la semana pasada cuando llevaron a audiencia a uno de los capturados por el caso de la señora de Rosales. Resulta que los periodistas llegaron a cubrir el evento y los amigos y familiares de este señor que iban a judicializar y que era responsable, identificado por las autoridades, agredieron a los periodistas porque los estaban filmando y porque los estaban ahí cubriendo la audiencia. Y el lenguaje que se utilizaba durante la audiencia de estas personas mostraba que ellos convalidaban lo que estaban haciendo esta persona y criminalizaban a los periodistas y a los comunicadores que estaban ahí por hacer evidente un caso de delincuencia que fue demasiado conmovedor para la ciudad. Entonces hay un tema cultural, de formación, de educación. Fuerte, mayor. Usted lo ha vivido, cuéntenos. Usted ha estado viene de hace poco. En el trasegar diario del trabajo. Encuentran generaciones de familias que se dedican a delinquir. Sí, que eso es. Ese es el caso de la perseverancia, por ejemplo. Sí, no, familias completas. Sin citar pues un sitio específico, encuentra uno, aquí en la localidad de Fontibón, hay 2, 3 lugares o familias detectadas que 20, 30 y 40 años atrás vienen delinquiendo y vienen los hijos y vienen los niños. Y son especialistas. Y ellos saben. En restaurantes, en supermercados, en bancos. Piensen los agentes. ¿Así? Sí. Y que de nuevo, la criminalidad, los índices de criminalidad en menores de edad, que también lo registra, pero el ICBF, porque tenemos el tratamiento del Código de la Infancia y la Adolescencia, indican que el 70% de los adultos que cometen delitos fueron menores que también estuvieron en un proceso de rehabilitación por los mismos delitos. Entonces sí es cierto que si lo hacen en la niñez o en la adolescencia, lo van a continuar haciendo. Porque no hay resocialización. No hay resocialización ni entendimiento, ni tampoco un trabajo moral, cultural, estando pues en el marco de Cristovisión, casi que espiritual, para entender la gravedad de lo que sucede. Lo ven normal y adicionalmente no se pena porque son menores. Permítame que esté el resultado. Hay que decir algo antes de dar este resultado. El alcalde Peñalosa ha hecho mucho.
por la seguridad en Bogotá. Mire, Sí. triplicó el presupuesto. Sí, sí. Han triplicado las cámaras. Cámaras, policías, Han hecho motos. intervención Y creó la integral en Secretaría de Seguridad. No, y agentes han hecho encubiertos. intervención en 750 sitios y que hayan bajado los homicidios a una tasa histórica por Sí. debajo del 14 por cada 100.000 habitantes no es cualquier cosa. En Transmilenio, agentes La encubiertos. intervención de las ollas del centro, el Bronx, Cinco Huecos, San Bernardo. Es decir, ha hecho mucho. Vamos a ver cómo sale este resultado. Vamos a ver. Este es Facebook. Sí, aumentó 86%, no 14%. ¿Cuál otro tenemos? Y veamos este, de Twitter. Es que este tema es muy difícil. No quiero hacerte abogado del diablo, pero estando en campaña electoral y siendo esto un sondeo y no una encuesta técnica, es un resultado que uno tiene que mirar con... Es sondeo, sí. Sí, Esto no es es una sondeo, encuesta técnica. hay que mirarlo. Es sondeo lo que de le decía yo al opinión, estamos comienzo, en vivo, la hay un gente tema puede de ir percepción votando. y hay un tema de cifras, ¿no? Pero Y hay un lo tema que de tiene una- de válido de- eso es un poco lo que piensa la gente. Lo que piensan la algunas gente, personas. pero lo piensan, yo consideraría que no desde el punto de vista del gobierno de quién, con nombre y apellido, sino de cómo la ciudad viene a partir de 20 años atrás degradando sus procesos y sin tener vuelta de hoja, no hay retorno, la gente ya ha perdido la esperanza y eso es muy grave. No le preguntan solamente a personas sobre Peñalosa, sino por el país entero. Sí, póngalo en yo creo general que y la salga así. radiografía Y mire, sale Sí, igual. sí, en la- sí, en la póngale, encuesta de póngale Bogotá- Santos en vez de En la Peñalosa. encuesta Sí, de Bogotá, correcto. ¿cómo vamos? Y en la encuesta de victimización y percepción de la Cámara de Comercio de Bogotá, que siempre escudriña la percepción de la gente, cuando se le pregunta por su confianza en las instituciones, la La han justicia, que perdido. es la que peor calificada sale, la policía es entre las que mejor calificada sale, pero nunca suben del 30% esas calificaciones de confianza de la gente. La gente no cree, la gente perdió lo que usted dice, la esperanza, no tiene fe, no, por eso es que no denuncia, y en las dos aparecen siempre como lo más bajo de las encuestas, por debajo del 25%. Yo quisiera añadir, y comparto lo que está diciendo Yolanda, yo realmente creo que en el centro de esa percepción, más allá de los datos agregados fácticos de delitos, hay una desconfianza profunda en el sistema judicial. Sí, sí, e insisto en la importancia... Que no sirve para nada. Que no sirve Sí. para Sí, nada. eso así, que hace que la radical. gente- pero Está y en si el uno corazón ve de la una impunidad desconfianza. del 90%, ¿no? Dependiendo más de los casos, puede ser, pues la gente dice, ¿para qué denuncio? El sistema judicial, además con todos los casos recientes de corrupción, el cartel de la toga, Sí, afecta de sí, manera sí, dramática la legitimidad, hace no? que la gente diga, me da exactamente lo mismo, aquí no va a pasar nada. Y eso es dramático para una sociedad, insisto, en una lógica de posconflicto, de que efectivamente podamos convivir de manera pacífica. Por eso, insisto, yo sí creo, incluso desde un tema presupuestal, hemos hecho durante tantos años estas ideas de grandes reformas a la justicia que están sobre todo concentradas en una justicia de élite, de quién juzga a los congresistas, de cuál es la competencia ante la Corte Suprema y la Corte Constitucional, pero al final el grueso de la reforma a la justicia, más allá de esas preguntas grandes, pues está en la justicia local, en cómo efectivamente fortalecemos la capacidad investigativa, que es algo que tenemos todavía muy pendiente. Insisto, Mayor tendrá los datos en detalle, pero en particular hay temas fundamentales de cupos de interceptación telefónica, de capacidad que tenemos de agentes infiltrados. Eso es lo que hace que los clanes familiares de los que estamos hablando, que son realmente en muchos escenarios organizaciones criminales en sí mismas, pues no sepamos simplemente siempre que son las mismas familias, sino que haya operativos que no van detrás solamente de capturar a unos cuantos que estaban detrás de unos hurtos, de en algunos casos lesiones personales, sino que realmente permitan desmantelar esas organizaciones. Pero eso implica un fortalecimiento decidido de la administración de justicia local. Le cuento Yolanda Gómez. una anécdota de cuando Clara López estuvo de alcaldesa encargada, Sí, después sí. de la salida ella se fue para Usaquén porque Usaquén estaba en ese momento en la máxima ola de la inseguridad, un policía desaparecido, unas personas fallecidas, y sentó a la gente como en la plaza pública y dijo, bueno, aquí estoy para que denuncie. Y entonces se le acercó a alguien al oído y le dijo, doctora, es que el que está sentado allá es el jefe de la banda de los Claro. Pascuales. Era el abuelito. Entonces, ¿con qué confianza la gente denuncia? En Es que no es absoluto. fácil. El tema de denunciar no es fácil. O sea, uno entiende que Y de más verdad en un barrio, hay una necesidad ¿o no, de que Mayor? todo el mundo diga, ¿Qué yo tal denuncio, denunciar yo en un pongo la barrio? Es cara. que, Claro, es pero que la nosotros Porque es que tenemos la que alcaldesa avanzar. se iba
y Sí. yo me quedo con el vecino. Claro, que es el que yo jefe me de quedo la banda. viviendo al lado. Entonces no es fácil, el tema tiene que tener un manejo integral porque la gente está expuesta en los barrios. Está expuesta. Entonces la gente cuando denuncia, la gente prefiere convivir. sí. La gente sabe quién es el ladrón del barrio. Yo vivo al lado del sabe quién vecino es el jefe ladrón, de la banda. pero yo no digo nada. Entonces, ¿Por quién me y mis protege a mí? hijos, ¿Quién me mi protege a mí? esposa, De acuerdo. Exacto. Ese es un tema Mayor. estructural. Sí, pero es importante avanzar en esa confianza en las autoridades, como lo hemos venido diciendo, porque se están viendo los resultados, porque día a día se mejora todo el aparato de justicia para lograr nosotros llevar pues a buen recaudo a estas familias, a estas generaciones que vienen delinquiendo, y es importante llamar a la ciudadanía a la denuncia, es importante decirle al ciudadano... A tener fe en la sí, denuncia. a tener fe en la Invita denuncia, usted, porque esa denuncia reitere finalmente eso, sí. va a tener un final que todos esperamos. Y si yo no quiero que me conozcan, ¿qué hago? No es necesario que lo conozcan. Hay ¿El 1, muchos 2, 3 medios, famoso? hay muchos medios por denunciar ahorita. Tenemos, las denuncias virtuales en este momento se están poniendo, aplicación. digamos, por llamarlo de algún modo, de moda. Y es allí donde hemos visto, como lo decía Yolanda, la realidad, por ejemplo, del hurto a celulares en Bogotá. Porque la gente, de forma anónima, por llamarlo de algún modo, porque allí tienen pues, que dar sus datos y demás, pero no tienen que ir a poner la cara, no tienen que salir de su residencia, lo hacen desde la comodidad de su hogar, denunciar ese delito, y hemos venido conociendo unas cifras que antes no sabíamos que existían, y cuál es la realidad del hurto en las calles, en las ciudades, en las diferentes avenidas de Bogotá. Entonces, gracias a ese trabajo y a esa confianza que se ha venido generando en la gente, es que hemos podido saber, vuelvo y repito, la realidad de lo que estaba pasando, porque no lo conocíamos. No lo conocíamos simplemente por la falta de confianza de la gente, por de pronto saber que me tenía que ir 2, 3 o 5 horas a esperar un turno para poder denunciar. Ahora lo puedo hacer muy rápido, y eso nos ayuda a nosotros a articular todos estos trabajos para desmantelar esas bandas o esas estructuras delincuenciales que vienen afectando a las personas. Pero definitivamente lo que sí se ha demostrado en Bogotá, incluso desde la pasada administración, porque yo recuerdo que Gustavo Petro tomó la decisión con la policía de la mano de que había que atacar las bandas. Ustedes recuerdan que se hizo un gran operativo en la calle 13, en el centro de Bogotá. Sí. Y se desmanteló una banda enorme del robo de celulares. Lo que pasa es que no es fácil, porque el proceso de investigación en ese caso duró como 2 años, si no estoy mal. No es fácil pedirle a la policía que desmonte una banda, porque es que se necesita inteligencia, se necesita capacidad técnica, se necesita seguimiento, se necesita paciencia. Y la gente va y le denuncia a la policía: oiga, mire, es que allá en esa esquina están los ladrones de celulares. Y la policía no puede ir y cogerlos y llevarlos, porque pues así no es. O sea, tiene que probar que son los delincuentes, tiene que recaudar las pruebas. Entonces ahí está el otro proceso que es difícil, que seguramente la policía necesita un refuerzo a nivel de investigación para que ese trabajo de verdad se pueda hacer de manera integral y dándole a la cabeza de las bandas. Exacto. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? Y en ese momento hubo una caída grande, si usted recuerda, hubo una caída grande del robo de celulares en ese momento. Eso fue como en el 2013, 2014. Grande, pero es que le dieron a una banda gigante. Pero ese trabajo fue de 2 años. Claro. Y en sí, la policía se había tenido que aguantar las denuncias y como la malquerencia de la gente diciendo: no, ¿cuántas veces hemos denunciado que ahí en la 13 con Caracas? Pero en la 13 con Caracas se demoraron 2 años para desmantelarlos. Y qué bueno que Yolanda nos hace esta apreciación, porque es bueno que la ciudadanía sepa que el trabajo estructural de la captura, de la desmantelación de la banda, lleva tiempo. Tiene unos tiempos establecidos por nuestra legislación, y no podemos pretender que el ciudadano, obviamente, es lo que el ciudadano quisiera, que la persona que le hurta su celular inmediatamente no vuelva a salir a la calle, que sea castigada severamente. Pero es bueno que el ciudadano sepa que no es cuestión ni del juez, ni del fiscal, ni del policía, que el ciudadano... Tiene que haber pruebas. Tiene que haber unas pruebas, tenemos que hacer todo un acervo probatorio para nosotros poder decir: este ciudadano. Pero ¿quién de ustedes decía que es muy garantista el Yolanda. Yo le decía que es muy garantista. ¿No le parece, Juanita? Muy garantista. Es que lo dicen los mismos jueces. Es que mañana nosotros llevamos un especial sobre el tema de la reincidencia en el tiempo. ¿Cómo es el título? ¿El titular? ¿Cuál es? En ese momento no lo recuerdo porque me vino cuando estaba en proceso la historia, pero se le hizo una entrevista a un juez de los 82 jueces. Sabía que en Bogotá hay 82 jueces con función de garantías. Y entonces el periodista le preguntaba que por el tema de la reincidencia, y él decía que existía una polémica entre los jueces de que la reincidencia solamente se da cuando ya había una condena.
Pero adicionalmente el otro tema es que ellos dicen que ellos tienen que primero resguardar el respeto al debido proceso, como nos decía la abogada aquí al comienzo, la presunción de inocencia. 2. Y cualquier elemento, 3. por mínimo que fuera, podía tumbar un proceso y ellos tenían la obligación de dejar en libertad a esta persona porque no se le puede llamar delincuente hasta que se le haya vencido un juicio. Es el caso, cabe ahí, abogada, el caso de la bomba en el Andino, que ya los habían cogido antes, pero como el explosivo no explotó, fíjense que allí lo que vemos es un despliegue amplio de inteligencia. Entonces, lo que decía Juanita, ¿qué casos son más importantes que otros? ¿Por qué en unos hay reacción inmediata? ¿Por qué en otros no? ¿Por qué cuando se trata de personas como Juliana Zamboní, la niña que falleció en semejantes circunstancias, cuando hay otra cantidad de niñas en todo el país que todos los días son abusadas, por qué hay unos casos con Corona, hay unos casos con Estrella, y unos casos que se interesan a los medios de comunicación y al alcalde y a todos, y a otros no? Que la justicia funciona para el estrato 6. Y en eso sí funciona la inteligencia, a pesar de que el pie de fuerza y a pesar de que y cogen a las personas, los capturan. Mire ese pero caso. entonces, fíjense lo que pasó allí. Allí pasó con las personas que capturaron en Andino, que de 7 personas capturadas, que tenían una unidad de cuerpo, porque ellos estaban todos vinculados a una universidad, ¿cierto? Esas 7 personas fueron capturadas, fueron con el juez de control de garantías, pero se rompió el proceso, lo que los abogados decimos la unidad procesal, porque unos sí tenían coetancia con los hechos, otros no, y pareciera ser entonces que por mostrar algo, entonces reunieron algo, o sí lo reunieron, no lo reunieron, lo armaron. ¿Quién fue? Porque además aquí también, además del cartel de la toga, tenemos un problema con la fabricación de los testimonios, con la fabricación de las pruebas, a veces para asegurar una seguridad jurídica y darle un buen parte a la ciudadanía. También eso, fíjense lo delicado que puede ser, porque de allí también parte la desconfianza. Entonces estos muchachos, algunos no sabemos si sean inocentes o no, porque ahí está el proceso, pero salen a decir: yo no tenía nada que ver con esto, yo soy la persona menos involucrada en la situación. No han investigado más allá, pero tienen que mostrar algo, y ahí es donde el juez cumple su función de garante. Ahí es donde el juez revisa toda la cadena de custodia de las pruebas. Y no le da. Y aún cuando no le casen las pruebas, no le da. Él no puede hasta que no se levante la presunción de inocencia, solamente será condenado y tratado como tal aquel que hasta el juicio se ha vencido. Entonces, mientras tanto, tienen los mismos derechos que nosotros y pueden estar, fíjense también el caso de Luis Andrés Colmenares, que es muy triste, 7 años, libro, película y toda la situación, y aún hoy no sabemos qué pasó con Colmenares. No se hizo justicia. Pero mire, déjeme decirle una cosa a propósito de eso, que la gente del común no tiene por qué conocer, o debería, se supone que todos deberíamos, pero no conoce el detalle del tema jurídico. Entonces lo que usted ve todos los días en los juzgados es que cuando el juez le pregunta al imputado, ¿sí? Al detenido, si usted acepta los cargos de homicidio agravado que le imputó el juez, entonces el sindicato dice: no acepto. Entonces la gente dice: pero ¿cómo es de descarado si es que lo vieron disparar? Porque es que una cosa es la imputación del delito, que es homicidio agravado, y de pronto el abogado va a pelear que le pongan homicidio simple, y entonces lo que no acepta es el tema jurídico. Las estrategias jurídicas. Pero eso no tiene por qué saberlo el común de la gente, y la gente dice: pero es que es mucho cínico. Si nosotros lo agarramos cuando se le robó la cartera a la señora, ¿pero por qué va a decir eso? No se está declarando inocente, está diciendo que no acepta esa tipificación jurídica. Pero nosotros no tenemos una población culta desde el punto de vista político y menos culta desde el punto de vista jurídico para que entienda las minucias del sistema judicial. Pero ese procesado sí las entiende en ese momento. Sí, perfectamente. No, y el abogado de oficio, así sea de oficio, sea de confianza, tiene una sola opción, y la única meta que va a perseguir dentro de un proceso es hacerle menos gravosa la situación a su cliente, o a su prohijado, así sea gratuito. Candidata Juanita. Miren, yo creo que parte del problema, porque yo creo que existan garantías es fundamental, o sea, es lo que garantiza que una persona que sea en un momento dado mal capturado, pues tenga unos derechos fundamentales que se le protejan. Pero parte del problema es que estamos teniendo una dispersión absoluta en los jueces que conocen de cada caso respecto de una misma organización criminal. El homicidio lo conoce un juez, la extorsión lo conoce otro juez, el microtráfico, y no hay una posibilidad de que efectivamente haya un juez que conozca de todos los delitos que comete
constituye una organización criminal. Eso es parte de lo que se implementó en la Audiencia Nacional Española, donde uno tenga una posibilidad de que la competencia no esté relacionada necesariamente por el tipo de delito, sino por la organización. Y cuando yo analizo una organización, claro, pero no solamente el concierto para delinquir, que es el delito, sino el delito padre de una organización es el concierto para delinquir, además el que da la sanción más alta y el que me permite vincular a través del concurso heterogéneo de tipos, que es lo que más o menos está hablando Juanita, meter todo en la misma bolsa, porque no puedo fallar tres cosas en diferentes juzgados. Eso es, además de nulo, es ineficaz de pero en la práctica, como sabes bien, muchos de estos casos investigan por un lado el homicidio, por otro lado la extorsión, sin que haya una posibilidad, a partir de distintas figuras jurídicas, pero sobre todo de investigar a la organización como un todo. Cuando hay la posibilidad de luego empezar a traer casos, hay espacios para traerlo, pero el gran problema es que tenemos una dispersión en la que no hay necesariamente la forma de luchar de manera estructurada contra estas organizaciones como un todo. Se necesita además, para poder asumir ese enfoque de que le apuntemos a las organizaciones, se necesita más personal de inteligencia. Correcto. Y más capacidad técnica de la policía y de la fiscalía, porque eso es lo único que permite recaudar las pruebas y consolidar los casos, armar los casos, para que de verdad se desmantele la organización. Y eso necesita recursos y necesita una visión integral desde el Congreso, desde la asignación de los presupuestos y desde la misma fijación de la política de seguridad. ¿Yo a qué le apunto como política integral de seguridad? Correcto. Mayor. Bueno, pues finalmente, como para ir cerrando el tema, es nuevamente decirle a las personas, a los televidentes, a la mesa de trabajo, hay que confiar, hay que seguir, hay que continuar creyendo en nuestras instituciones porque estamos haciendo el trabajo. Es un trabajo fuerte, es un trabajo de 24 horas, es un trabajo que no descansa, que no para. Nuestros procesos investigativos vienen dando resultados. Estos programas estructurales que se están trabajando en la ciudad de Bogotá y en gran parte o en todo el territorio nacional tienen finalmente un resultado positivo, y es que lo hemos estado viendo en los diferentes medios de comunicación. Si bien es cierto, hay percepciones de inseguridad, hay cifras que hablan de inseguridad, hay otras cifras que no son menos ciertas también, que hablan de los resultados de las instituciones como tal frente a combatir todo este tipo de delitos. Yolanda. Es que le quería decir que la conmoción que causó el caso de Rosales también nos ha dejado lecciones. Fíjese que para identificar a las personas que participaron en ese asalto, se revisaron alrededor de 400 cámaras de seguridad para lograr consolidar el cartel en el que la policía sacó las imágenes de estos personajes. ¿Esto qué demuestra? Que las cámaras de seguridad deben ser utilizadas de una manera sistemática, organizada y bien pensada, porque en ese caso se dieron a la tarea de que había que capturar a los personajes y se hizo en menos de una semana todo el tema del proceso de identificación y luego la captura, gracias a que estaban las imágenes grabadas. Cuando el alcalde decía en campaña, voy a forrar Bogotá en cámaras, y digamos que lo está cumpliendo hasta donde el presupuesto da, realmente hemos subido mucho en cámaras, y eso lo que muestra es que sí funcionan. Que sí funcionan, pero hay que usarlas. O sea, hay que usarlas no solamente para el caso de Rosales, hay que usarlas para el caso de Castilla, de Kennedy, Ciudad Bolívar, y que las cámaras estén integradas de tal manera que la policía pueda estar viendo en tiempo real lo que está pasando, para que no esperemos a que haya conmoción de los medios de comunicación por un delito, sino para que todas esas imágenes que se graban las podamos utilizar y darle a todos los casos la importancia que ameritan, porque todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a la seguridad. Algunos comentarios en Facebook. María Castillo Bermúdez, la mediocridad la refleja culpando a otras administraciones, y en 2 años que lleva, ¿qué? Asuma responsabilidades, señor alcalde. Iván de T. Aumentó la inseguridad, la pobreza, las basuras, la contratación directa. Clara Beltrán, ¿cuál proceso de paz? Cielo María Rojas, la inseguridad es cada vez mayor, no solo en las calles, sino en centros comerciales, en las viviendas. Además agreden a las víctimas. Clara B. Buenas noches. Creo que lo que sucede es que a mayor número de habitantes, mayor riesgo de inseguridad. El delincuente siempre está libre haciendo daño en las calles. Y 3 más. Lucas Miguel, la inseguridad en esta administración ha aumentado. Imelda Alfonso, todo se quedó en veremos. Susana Claus, esta administración no supo legislar. Bien, terminamos, nos vamos. Palabras finales. Abogada Camila. Encuentro en la legislación, el Código de Policía y todo lo que hemos hablado,
una posibilidad muy amplia para poner a marchar el sistema, y también soy amiga de las cámaras de seguridad, de las alarmas, de las carpas, de los CAI móviles, de doblar el pie de fuerza, pero más allá de eso, el problema de la delincuencia en Colombia es un problema de no tener, desafortunadamente, y lo digo con certeza, otra oportunidad en algunos cascos y en algunos núcleos de ciudadanos donde la ley es lo que para nosotros no es ley, donde el ganarse el pan de un día es la única opción que tiene una muchacha o un muchacho, no pueden ir a estudiar, están involucrados en las drogas y ven violencias en sus casas. Yo considero que mientras esa radiografía del país se mantenga, por más de que vayan cayendo todas las bandas delincuenciales una tras otra, surgirán otras. Y vendrán más, y con otros mecanismos cada día más sofisticados, y van a terminar como nos tienen ahora, desafortunadamente, arrodillando una ciudad de 10 millones de habitantes, unos miles de personas que no tuvieron oportunidades. Para mí, el ataque fundamental, con todo y el dispositivo policivo y jurídico, tiene que ser en el núcleo de la familia, donde allí se forman los valores. Es supremamente importante lo que dice nuestra abogada aquí presente, y es el trabajo, ya como lo decía finalmente para finalizar mi intervención, confianza es la palabra, el día de confianza en las autoridades. Denuncia todo el tiempo, la denuncia es supremamente importante para nosotros como autoridad de policía, para la Fiscalía General de la Nación, para lograr nosotros, dentro de todos estos procesos que se están adelantando, tener los elementos materiales necesarios o las denuncias necesarias para nosotros poder tipificar los delitos y lograr nosotros tipificar todas estas bandas que se están creando, que están delinquiendo aquí en la ciudad. Ese es mi mensaje, es la confianza y la denuncia es necesaria. Yolanda Gómez. Mire, educación, formación en valores y oportunidades, para estar de acuerdo aquí con la abogada, porque tenemos una fábrica de delincuentes en las zonas marginadas de las ciudades, y no es porque el que es pobre es delincuente, porque eso no se trata de eso, sino que se trata de que hay unos núcleos en las ciudades, en todas las grandes ciudades, en los que se crece en medio del delito, en los que se acostumbra a que eso es normal, en los que se cree en el dinero fácil y en los que no se encuentran otras opciones, y esas se consolidan como las bandas están ofreciendo y haciendo esas ofertas de oportunidades a los jóvenes que se convierten en adultos y que siguen la misma cadena. Entonces, la intervención tiene que ser social y tiene que empezar por la educación y por las oportunidades reales para la gente, para poderle arrebatar esa materia prima a las bandas delincuenciales. Muy bien, candidata Juanita, candidata a la Cámara por Bogotá. Correcto, muchísimas gracias. Yo comparto la visión del tema de prevención, creo que es de la esencia que luchemos contra la criminalidad, que generemos todas las medidas sociales, educativas, de oportunidades laborales. Pero tengo que hacer énfasis en el fortalecimiento de la justicia local. Creo que la gran apuesta es no solamente un tema de seguridad basada en una capacidad importante de la policía, en el crecimiento del pie de fuerza, por supuesto en las cámaras, sino que realmente demos un paso hacia el fortalecimiento presupuestal, en capacidades, en visión estratégica de la administración de justicia como el principal pie de fuerza de la seguridad ciudadana. Muy bien, candidata, mucha suerte. Muchísimas gracias. 11 de marzo, ¿no? Así es, Alianza Verde número 110 a la Cámara de Representantes por Bogotá. ¿Cuántos votos? ¿Con cuántos votos se sale a la Cámara por Bogotá? Necesito 25.000 votos. Siempre son voticos, sí, ¿no? Señor. Doña Yolanda. Pero uno en una ciudad de 8 millones pensaría que los puede conseguir, ¿o no? Pero consígalos, ¿no? Sí, eso es. No, organícelos, manténgalos, consiéntalos. Y consígalos, que es lo más importante, de manera limpia, sí, sin comprar un solo sí. voto, sin clientelismo, Sí. a punta de estos ejercicios. Los que me oigan y digan, yo creo en que ese modelo de visión estratégica, fortalecimiento de la justicia, así es que estamos tratando de conseguir estos votos. Muy bien, votos. tendremos en Cristovisión un especial ese día, 11 de marzo, domingo 11 de marzo. Vamos a estar informando de 6 de la tarde a 7 de la noche y de 8 de la noche a 9 de la noche. Con los resultados, Senado, sí, yo Cámara, creo que a las 9 consulta, ya hay cámara, sí. Sí, consulta. hemos evolucionado mucho en el conteo de los votos. Muy rápido, vienen va muy seguros rápido, segundos. vamos a ser muy Sí, rápido. así Las es, consultas, rápido. las dos consultas, la de la derecha. Esas a las 6 de la tarde ya están despachadas. No, 5:30, sí. Sí, con toda seguridad. Bueno, muy bien, nos vamos. Termina Debates Cristovisión, que es análisis y opinión al alcance de su mano.
Que estén bien. Debates Cristovisión.